Muchas gracias, Adrián. Este es el último bloque de la tarde. Han sido 2 días muy intensos, con exposiciones muy buenas. Y last but not least, como se dice. Vamos a tratar un tema que es bien importante, que es necesario que ustedes conozcan. Ustedes, muchos de los que atendieron, están acá presentes, son extranjeros que están por primera vez en Chile y están desarrollando o buscando desarrollar proyectos de generación eléctrica. Y en ese sentido, una cosa importante es la ubicación del proyecto. La ubicación de un proyecto solar, de un proyecto eólico, no depende solo de la radiación, ni de solo las mediciones de los vientos, sino que también hay que considerar los derechos mineros, las concesiones mineras. A lo largo de estas 2 jornadas se ha hablado mucho de la común interés, los intereses comunes, los objetivos comunes entre mineras y desarrolladores eléctricos, generadores. Y si bien están los objetivos alineados en cuanto a que unos quieren vender energía y otros quieren comprarla y comprarla barata, llegado el momento del área chica, el área de ver dónde está el proyecto, pueden surgir dificultades, pueden surgir conflictos, y es eso a lo que me quiero referir hoy. Pueden haber dificultades, riesgos de conflictos entre los intereses de las concesiones, de los concesionarios mineros y de los desarrolladores de proyectos energéticos. Y para entender bien ese conflicto, lo que voy a hacer hoy día es que voy a referirme brevemente a cuáles son los derechos que tienen los concesionarios mineros. O sea, los concesionarios mineros, qué derechos tienen, cómo pueden ejercer esos derechos y de qué manera esos derechos pueden afectar a los intereses del desarrollador que va a generar energía. Entonces, en primer lugar, voy a referirme a los derechos que tienen los mineros, muy básico, y en base a eso, cuáles son los posibles conflictos. Y después, para el evento de la discusión, algunas sugerencias de cómo se podrían superar esas situaciones. Esta presentación es básicamente destinada a hacer una introducción al panel que viene a continuación, en que ya los expertos y que tienen mucha experiencia en el desarrollo de proyectos de energía y de financiamiento de proyectos, nos van a contar su experiencia práctica, si es que han encontrado esas dificultades y cómo las han tratado de ir superando, ya sea por acuerdos privados o a través de la vía judicial. Así es que con esta introducción les voy a contar un poco de qué se trata. Bueno, muy corto, muy sencillo. Mi estudio de abogado, donde yo trabajo, es un estudio de abogados chileno, boutique. Tiene 3 áreas de práctica, una área de derecho comercial, derecho corporativo, una de derecho tributario y otra ambiental regulatoria. Y esas 3 áreas de prácticas están apoyadas por un área de litigios, de juicios, una práctica de litigios. Nosotros hemos estado bastante activos en el desarrollo del sector energético. Hemos participado en proyectos ERNC, tanto solares como eólicos, fotovoltaicos y de mini hidros de pasada, por más de 900 megawatts en los últimos años, desde Arica hasta la 7ª región. Lo que vamos a ver hoy día, el índice básicamente son los derechos mineros, y esto porque es importante que lo conozcan para que sepan cuáles son los posibles riesgos. Vamos a ver esos riesgos en concreto y algunas reflexiones finales. Primero hay que tener claro que la Constitución de Chile establece que el Estado de Chile es el dueño absoluto de todas las minas, de todos los minerales que se encuentran bajo tierra, sin perjuicio de la propiedad que puedan tener los dueños de los predios superficiales. Es decir, el ordenamiento jurídico chileno divide por una parte la propiedad de la superficie de los terrenos con la propiedad de los minerales que se encuentran al interior, en las entrañas de esos terrenos, y esos minerales son siempre del Estado. Entonces los privados pueden desarrollar obtener esos minerales solo a través de la vía de las concesiones. Hay un sistema de concesiones en que el Estado de Chile le otorga el derecho a explotar, a explorar y a explotar esos minerales para extraerlos. Por consiguiente, un concesionario minero, una empresa minera, no necesita ser realmente dueño del predio superficial para poder desarrollar sus faenas mineras. Es decir, tenemos un terreno, un predio en el que coexisten 2 derechos, el derecho del predio superficial y el derecho del concesionario minero, que tiene dominio sobre su concesión. ¿Por qué? Porque el mineral es de propiedad del Estado y otorga una concesión, una especie de permiso para que lo pueda desarrollar.
Entonces coexisten ambos derechos. Ahora bien, ¿en qué consisten estos derechos? Primero tenemos un derecho de una concesión de exploración, que es para realizar labores de investigación y de exploración propiamente tal, y también concesión de explotación. Básicamente, aquí tengo un cuadrito que estoy mostrando en estos momentos sobre la cronología de cómo es la tramitación para obtener una concesión de exploración. Esto puede tomar alrededor de un año, una concesión de exploración. Básicamente se presenta a un tribunal civil, un pedimento que se llama en terminología técnica. Hay publicaciones, solicitud de sentencia, informe del Senagiomina, etc. Me interesa que conozcan esto para que si hay un terreno que todavía no tiene concesión, sepan cuánto tiempo les va a tomar, alrededor de un año, en obtener esa concesión de exploración. Y respecto de la concesión de explotación, hay un procedimiento que es bastante más largo, que parte con una manifestación y que les puede tomar, no sé, 2 años y medio en obtenerla. Y les permite no solo explorar, sino que también explotar. Yo puedo recurrir directamente a una concesión de explotación sin tener que ir previamente a una de exploración. Lo que ocurre es que la tramitación es más larga, es más cara, las patentes son más caras, y la de exploración ya me da preferencia en el tiempo y ya me da el derecho exclusivo y excluyente para que otros no puedan hacer exploración en ese terreno. Esto es básicamente la cronología de la concesión de explotación, que es otro derecho que tienen los concesionarios. Ahora, si un concesionario minero, ya sea de exploración, que le permite explorar y cavar, etcétera, y sondear, o de explotación, el hecho que sea dueño de esa concesión y que tenga derecho a esos minerales que están en la entraña de la tierra, no le otorga derecho inmediatamente a tener acceso o a poder utilizar o ocupar el predio superficial. Este personaje, el concesionario minero, también necesita un título, un derecho que lo habilite para utilizar el predio superficial. Y ese permiso, ese derecho se lo puede otorgar el propio dueño del terreno, dándole un permiso, un contrato, o en subsidio, si no se lo da, se lo otorga efectivamente el juez. ¿A través de qué? De un permiso que se llaman, en términos legales, técnicos, servidumbres judiciales forzosas, conocidas como servidumbres legales, en que forzosamente se impone un gravamen, un perjuicio al predio superficial. ¿Para qué? Para que el concesionario minero pueda explotar y pueda realizar sus labores mineras. Entonces, si pueden ir viendo, tenemos por un lado 2 derechos que coexisten y segundo, un derecho que puede prevalecer sobre otro. El derecho del concesionario minero puede prevalecer sobre el derecho de dominio, de uso, de tenencia que tiene el titular de la superficie, el dueño de la superficie, del predio superficial. ¿Esto está dónde? En el artículo 15 del Código de Minería. No los voy a latear con los artículos ni códigos, sencillamente que lo que dice al final, que podrá recurrirse al juez para que resuelva. Es decir, si el dueño del terreno superficial no le da permiso al concesionario minero, este concesionario puede recurrir al juez para que el juez le dé el permiso. Y es ese permiso el que nosotros denominamos servidumbre legal minera. Ya se imaginarán para dónde voy con todo este tema de los derechos que coexisten y que uno prevalece sobre otro. Pues bien, incluso antes de que una persona, una empresa tenga la concesión de exploración, que vimos que tomaba como un año, ya existen ciertos derechos previos que tienen incluso aquellos que no tengan todavía concesión, que es un derecho de lo que llama el código de catar y cavar, que es básicamente examinar y abrir la tierra. Son actividades iniciales. Y este derecho también puede afectar a un proyecto RNC, porque si yo tengo terrenos abiertos e incultos, o sea, sin cultivos, cualquier persona puede entrar a catar y cavar, y hacer calicatas, y hacer hoyo, y sacar muestras libremente. Entonces ya puedo tener un problema si yo quiero desarrollar un proyecto de generación en ese terreno. Ahora, todos los perjuicios que a usted como desarrollador le genere ese derecho a catar y cavar, tiene que indemnizárselo. Y si no llegan a acuerdo entre las partes de cuánto es el monto de ese perjuicio, tendrá que ser el juez. ¿Y qué es lo que le indemnizan a usted? Le indemnizan el daño emergente, es decir, lo que usted realmente, gastos que ha incurrido,
inversiones que ha realizado, estudios que ha pagado y también el lucro cesante, es decir, esa ganancia que usted espera obtener. Si usted tiene firmado un PPA, obviamente que la ganancia es más fácil de determinar, esa ganancia futura. Y también si usted es una persona natural, tiene incluso derecho a que le indemnicen el daño moral. Es decir, este sufrimiento, esta afectación que usted ha tenido como consecuencia del ejercicio de este derecho. Ahora, estos tres montos que se indemnizan, daño emergente, lucro cesante y daño moral, no es respecto a cualquier daño, es respecto a daños que son ciertos, previstos y directos. Ciertos, o sea, que sean reales, previstos, que no sean imprevisibles, sino que sean poco consecuencia que sean reales, y directos, no daños indirectos. Es que yo que con este negocio después iba a hacer otro negocio distinto. No, eso ya es un daño indirecto. En Chile nunca se cubre esos daños indirectos. Pues bien, un poquito aquí estoy repitiendo lo que sale de nuevo lo que ya les dije, que en terrenos que son abiertos e incultos, que es lo clásico en el desierto chileno, cualquiera puede entrar y cavar. Hay terrenos que están reglamentados, en que usted necesita el permiso del propietario, y si usted no lo obtiene, entonces el interesado en catar y cavar, si usted le dice, mire, no, usted no puede entrar a catar y cavar porque yo voy a desarrollar un proyecto de energía renovable en este terreno, bueno, ese permiso se lo puede dar el juez al minero. Y bueno, hay terrenos que ya son prohibidos, que son la excepción, que yo creo que no aplica en este caso, que son las casas, las dependencias, y terrenos donde están plantados con árboles, con frutales o con viñas. ¿Okay? Bien, las concesiones mineras de exploración veíamos que dan este derecho exclusivo para explorar un lugar sin que nadie más pueda ejercer de labores ahí, de investigación y exploración. Y también ocurre lo mismo, esta concesión de exploración, si en terrenos cerrados o cultivados, requiere la autorización del dueño, o de ustedes, si en este caso ustedes son los dueños del terreno, pero el juez la puede suplir. También hay lugares que son que no pueden hacerse concesiones, no pueden otorgarse en concesión de exploración, y otros que requieren ciertos permisos de autoridad que tampoco pueden ser suplidos por el juez. Y lo mismo, cualquier daño tiene que indemnizárselo a usted como desarrollador. Lo mismo con la concesión de explotación. La diferencia con la exploración, de la explotación, es que le permite extraer y hacerse dueño de las sustancias minerales. Es exactamente lo mismo en cuanto a los lugares que son permitidos, los lugares en que se puede suplir por la autoridad del juez y el monto a determinar. Si no hay acuerdo, es el juez quien determina el monto de la indemnización. Bien, veíamos que una persona que tiene una concesión de exploración o de explotación, además de tener este derecho sobre los minerales que están en la entraña de la tierra, al interior de la tierra, necesita un título, un derecho para acceder al predio superficial, no solo para acceder, para utilizar el predio superficial. Y esas son las servidumbres mineras, legales mineras que hablábamos en delante. ¿Y cuál es el objetivo de esta servidumbre? Es básicamente facilitar el conveniente y cómoda búsqueda de minerales, la conveniente y cómoda exploración y explotación de minerales. Es decir, le protege su derecho de concesión para poder ejecutar sus labores mineras. Y bueno, si no hay acuerdo, se impone legalmente, lo impone el juez a través de un procedimiento. Este procedimiento para constituir servidumbres legales mineras se inicia con una demanda que realiza el concesionario minero, una demanda en que pide que se constituya la servidumbre. El juez puede, cosa que toma como unos 2 meses, puede otorgar este derecho en forma provisoria. Es decir, le dice, mire, bien, usted tiene esta concesión, usted quiere utilizar el predio superficial, puede hacerlo, pero usted va a tener que indemnizar al dueño. Como yo le doy preferencia a mi ordenamiento jurídico, le da preferencia al minero, usted le doy desde ya este derecho, en forma provisoria, pero deme una garantía de que usted va a responder a esa indemnización, deme una garantía de que usted va a indemnizar al dueño. Y eso se lo dan en 2 meses, es decir, en un plazo de 2 meses usted ya podría tener, usted que es desarrollador, una servidumbre legal minera provisoria que le afecte a su proyecto. ¿Okay? Y después, bueno, la constitución misma, el procedimiento puede tomar unos 7 meses, depende de cada tribunal, pero alrededor de 7 u 8 meses. ¿Cuál es la importancia de esto entonces? Ya hemos visto entonces los derechos mineros básicos. ¿Y cuál es el problema que existe? Es que
en caso que el desarrollador no sea el titular de las concesiones mineras que abarcan el terreno donde está el proyecto, él queda sujeto al riesgo de que el titular de las concesiones mineras desarrolle un proyecto minero o incluso dificulte la construcción del proyecto energético con fines más bien especulativos. Es decir, cuando usted determine el lugar de su proyecto, preocúpese también de que su abogado, su asesor, vea si existen o no concesiones mineras en ese terreno. En el norte de Chile lo más probable es que existan esas concesiones mineras ya otorgadas. La mayor parte del territorio del norte chileno está con esas concesiones y hay de dos tipos, algunos que son empresas mineras serias, como las que han participado en este seminario estos 2 días, pero otros no, otros son especuladores que buscan obtener alguna ganancia chantajeando al desarrollador energético a cambio de permisos. Yo le doy el permiso para que usted lo haga, pero usted me paga. Entonces, esa es la dificultad. Usted tiene que tener las concesiones mineras. Si no existen concesiones mineras en el lugar, pídalas igual, porque eso ya le da la preferencia. El solo hecho de presentar la solicitud, lo que veíamos al principio, el pedimento, la manifestación, ya le da preferencia en el tiempo, entonces hágalo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si otro tiene esa concesión minera, lo más probable es que nuestros amigos, los bancos, no quieran financiar su proyecto. ¿Por qué no quieren financiárselo? Por la sencilla razón de que usted va a estar construyendo, va a terminar su parque eólico, su parque solar, y cuando haya terminado es probable que la minera, legítimamente, quiera empezar a hacer labores de faenas mineras en ese terreno. Y en ese caso la minera va a poder imponer su servidumbre legal minera para realizar eso. Y la única obligación de la minera va a ser indemnizarlo a usted. Pero su negocio es vender energía, su negocio no es estar en juicios que toman largo tiempo ni estar obteniendo indemnizaciones. Así es que ese es un problema que existe hoy día en que los bancos, con legítima preocupación, no financian proyectos en que usted no sea dueño de la concesión minera o al menos en que usted no tenga un acuerdo, un contrato por escrito con el concesionario minero, que puede consistir en que el concesionario minero le venda a usted la concesión minera o que el concesionario minero se obligue a una obligación de no hacer, lo que se llama constituir una servidumbre negativa, es decir, se obliga en favor suyo a no realizar actividades de labor minera en esa predio superficial, o otro derecho sobre la concesión minera, como podría ser darle un usufructo. Yo, minero, le doy a usted mi concesión minera para que la use por un determinado tiempo. Ojo que los usufructos entre personas jurídicas en Chile no pueden tener más de 30 años de vigencia, de duración. Y también se prohíben los usufructos sucesivos. Hay un tema ahí técnico que hay que tener presente también. Entonces, hay un riesgo importante y es una de las causales por las que usted ve las estadísticas en Chile, en que hay muchos proyectos aprobados ambientalmente, pero no ejecutados. Bien. Aquí lo que trata un poco la servidumbre legal minera, en qué consiste, se imponen judicialmente. Ahora, el juez, cuando este juicio que dura 7 meses en que le otorga la servidumbre legal minera, el juez, lo más probable, si es un buen juez, es que le pida al concesionario minero que acredite que esta servidumbre minera que está solicitando sea realmente útil, sea necesaria, sirva para facilitar la explotación minera. Es decir, que haya una realidad minera detrás. Y el monto a indemnizar lo determina el juez. Esto es importante, el monto a indemnizar, ¿por qué? Porque es en ese momento donde le sacan la foto a usted. Y ahí el juez determina cuánto usted ha invertido y cuánto es el lucro cesante, no después. No después. Entonces, ese momento es clave. Y bueno, está esto que se puede otorgar también en forma provisoria desde ya. Ahora, ¿qué ocurre? Para facilitar un poco, para impedir, por así decirlo, un poco esta facilidad con que se piden servidumbres legales mineras, los tribunales chilenos han tratado de dificultar o de evitar que los especuladores obtengan fácilmente estas servidumbres legales mineras. De manera de que no se impida o no se afecten los derechos del que tiene derechos sobre la superficie.
Voy a citarles, y es lo único que voy a citar en materia legal, un fallo de la Corte Suprema, que es la jurisprudencia, mayoritaria, que dice que un concesionario minero, para pedir y obtener una servidumbre legal minera, tiene que demostrar, tiene que probar que estas servidumbres legales mineras son útiles, son necesarias, por así decirlo, para la faena minera, son útiles, son oportunas, son provechosas para el beneficio minero. Tiene que demostrar que existen minerales en ese lugar, que existe viabilidad económica, que tiene el proyecto un trabajo minero, que usted tiene la solvencia de financiamiento, que existe un proyecto de verdad, un proyecto real. Cosa de evitar que especuladores que solo tienen la concesión minera y no un proyecto de verdad puedan impedir el uso del predio superficial y de esa manera impedir el desarrollo de proyectos de RNC, proyectos de generación. Bien, vemos entonces, haciendo un resumen, tenemos dos derechos de propiedad que coexisten, predio superficial y los concesionarios mineros. Vemos que el concesionario minero puede imponer servidumbres legales mineras que pueden significar no poder desarrollar actividades en el predio superficial, salvo el que va a tener que indemnizar. Pero hay una cosa adicional, y es que el concesionario minero tiene también, cuando obtiene una servidumbre legal minera, también puede interponer lo que se llaman interdictos posesorios o ciertas acciones judiciales, como la denuncia de obra nueva, que es una demanda que tiene por objeto que paralizar una obra de construcción en un terreno superficial, o incluso pedir la destrucción de lo que ahí se ha construido. Entonces, si usted tiene un terreno, si usted empieza a construir y resulta que en ese terreno hay un concesionario minero que además tiene una servidumbre legal minera, y usted empieza a construir, tiene derecho ese titular de la servidumbre legal minera de pedirle al juez que usted paralice su construcción. Incluso lo que haya construido, usted lo tenga que destruir a su propio costo. Entonces el tema no es menor. Y ¿qué es lo que puede pedir el concesionario minero en ese caso? Que se destruyan las obras, las instalaciones que afecten su derecho a desarrollar las labores mineras. Y él tiene que demostrar eso. Ahora, es tan pro minería, y está bien porque el país vive de la minería, y cuando se dictó este código del año 82, hay una tremenda crisis en Chile y en el mundo, y se optó por darle privilegio a la zona norte, sobre todo a la minería, que incluso este derecho se lo puede dar el juez al concesionario minero sin que se haya ni siquiera notificado, o sea, dado aviso al titular del proyecto. O sea, usted nunca le avisaron que se interpuso esta denuncia de obra nueva, y el juez recibe la demanda, la otorga y después lo notifican a usted. ¿Y qué ocurre? Que después usted tiene que ir a pelearlo, ¿verdad? Y puede ser que el minero no tenga realmente un derecho en el sentido que su proyecto no lo esté afectando. Y usted puede tener toda la razón, pero esta denuncia de obra nueva puede tomar mucho tiempo en su discusión. Y ese es el problema, porque le da una herramienta adicional a los posibles especuladores. Haciendo un resumen, y esta es la única lámina que quiero que vean, tengo en la mano izquierda los derechos mineros, lo que vimos recién, catar y cavar, servidumbre legal minera para catar y cavar, concesión de exploración, etc. Y a la mano derecha tengo el riesgo asociado, porque los proyectos pueden ir en distintas etapas en el tiempo. Puede ser cuando usted ya llegue, haya faena minera. Puede ser cuando usted llegue, no haya nada de faena minera. Entonces, ¿qué derechos tiene en el tiempo el concesionario minero y cómo lo afectan a usted? Entonces, si es catar y cavar, efectivamente, ese señor puede pedir una servidumbre legal minera para catar y cavar, que se la dan solo por un plazo de 6 meses, que no son renovables. Si esta persona tiene una servidumbre legal minera, entonces puede interponer una denuncia de obra nueva, que lo que veíamos es que logra paralizar la construcción de su proyecto o incluso pedir su destrucción. Si tiene una concesión de exploración, lo mismo. Puede acto seguido pedir una servidumbre legal minera. Y el que es titular de una servidumbre legal minera puede presentar una denuncia de obra nueva. Y así con lo mismo con la concesión de explotación, y es el riesgo.
un riesgo que hay que tener en consideración. Y bueno, ¿y qué es lo que a usted le indemnizan? El juez le indemniza el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral. Ahora, ese es un poco el problema y ese es el riesgo que hay que considerar. Ahora, hay un caso especial que lo quiero tratar también en una sola slide, que es respecto a cuando usted desarrolla un proyecto minero en una concesión minera, pero el minero está interesado. O sea, usted llega a acuerdo, por así decirlo, con la empresa minera. La empresa minera es dueña de su concesión minera, tiene faenas, hay un espacio, una superficie que no ocupa y la empresa minera está interesada en comprar su energía. Bueno, ese es el mejor de los mundos si es que usted llega a acuerdo. Por la vía contractual, si usted llega a acuerdo con la empresa minera, usted tiene que acordar todas estas materias. ¿Y qué es lo que tiene que acordar? Que la empresa minera le dé acceso, que la empresa minera le dé ojalá le ceda la servidumbre minera en dominio, o si no se lo dé en usufructo, o al menos que asuma la obligación de no hacer, lo que se llama la servidumbre negativa. Y con ese acuerdo ya puede seguir adelante. Ojo, hay un tema ahí que, no obstante usted llegue a acuerdo con la empresa minera para hacer un parque solar o eólico en el terreno minero, tiene que ver el tema ambiental. Tiene que ver si es que su proyecto es ambientalmente compatible con el proyecto de la empresa minera. Y si no lo es, usted tiene que, o la empresa minera tendrá que modificar su RCA, su resolución de calificación ambiental, o la empresa minera tendrá que presentar al menos una pertinencia para ver si la modifica o no, o tendrá que la empresa minera renunciar a la RCA en esa parte de la superficie y usted tendrá que presentar su propia declaración de impacto ambiental para su propio proyecto. O sea, tiene que tener cuidado en hacer compatible su proyecto ambiental, su proyecto con el proyecto minero o las labores mineras desde el punto de vista ambiental, con las autorizaciones ambientales que tiene cada uno y las responsabilidades que ha asumido cada uno. Bien, ese es el riesgo que existe y un par de ideas como para abrir un poco la discusión del panel siguiente que vamos a conversar, que la idea es que todos podamos participar, es, primero, cómo disminuir el riesgo de los especuladores. Porque claro, cuando yo soy un desarrollador y el titular de las concesiones mineras es una empresa minera seria, es muy fácil tratar de rápidamente saber si se llega a acuerdo o no y es gente razonable. El problema son los especuladores, son aquellos que no quieren desarrollar actividades mineras, pero sí son dueños de las concesiones y amenazan con iniciar labores o amenazan con imponer denuncias de obra nueva, ¿a cambio de qué? De que usted le pague algo, de que usted le compre la concesión o lo que fuere. Entonces, tal vez algo que podríamos hacer en el ordenamiento jurídico chileno es que se le exija a los concesionarios mineros que quieran obtener servidumbres legales mineras, que también acrediten la obtención de una resolución de calificación ambiental, cuando el proyecto minero que quieran presentar sea de aquellos que requieren de aprobación ambiental, de aquellos que requieren pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y así ya tenemos un filtro, un colador, frente a los especuladores. O sea, usted, señor, bien, tiene una concesión minera, pero si usted quiere tener una servidumbre legal minera, que es la que lo habilita para hacer faena en la superficie y es la que lo habilita para después pedir la denuncia de obra nueva, bueno, para obtener esa servidumbre legal minera, demuéstreme que al menos su proyecto fue aprobado ambientalmente, si es que de los proyectos que requieren entrar al sistema. Y puedo poner un filtro importante. Y lo otro es que, una pregunta para la discusión, ¿por qué no otorgar a la industria de las RNC las mismas preferencias de las que goza la industria minera? Es decir, la posibilidad de imponer servidumbres forzosas vía judicial previa determinación del monto a indemnizar. En el fondo, que el desarrollador eléctrico pueda pagarle la indemnización al concesionario minero y que a su vez este último esté obligado a otorgar los derechos necesarios para que el otro pueda desarrollar su actividad de RNC. Me explico. Chile, país minero, el norte nadie lo ocupaba, terrenos abiertos. Más encima, la gran mayoría del terreno del norte es fiscal, por razones históricas, pertenece al fisco. Terrenos, está muy de moda ahora, terrenos ganados en la guerra del Pacífico, terrenos que no eran cultivables, no se podía hacer la actividad económica. El único interés que podía tener la gente era el salitre o la actividad minera.
Entonces no le interesaba ser dueño de la superficie, solo tener concesiones mineras. Entonces el dueño de gran parte del territorio nacional en el norte de Chile es el fisco de Chile. Y el fisco optó, con el Código de Minería, de darle preferencia a la actividad minera para que Chile exportara su cobre, su hierro, etc. ¿Y a cambio de qué? De que tenga que indemnizar al titular, al dueño del predio superficial. Pues bien, yo digo otra cosa. ¿Por qué no pensamos en 5, 10, 15, 20 años más? Si hablo hoy día de la interconexión de los dos sistemas eléctricos, el SIC y el SIN. ¿Por qué no hablamos de la interconexión con el resto de América Latina? ¿Qué pasa si Chile, a través de ustedes que son desarrolladores energéticos, convertimos la región del norte de Chile en un tremendo potencial de energía solar y exportamos esa energía solar? ¿Por qué no pensar en eso? Hay enormes extensiones de tierra con una capacidad, una radiación la mejor del mundo. Bueno, ¿por qué no podríamos el día de mañana exportar y ser una industria y sea más conveniente económicamente exportar energía solar que exportar cobre? Entonces, si es así, si usted tiene un tremendo proyecto de RNC que económicamente es más valioso y aporta más valor económico, usted podría entonces imponerle una servidumbre legal, como una servidumbre legal eléctrica, al concesionario minero, y usted lo indemniza. Porque si su proyecto es más valioso, es más valor económico, usted no va a tener problema en pagarle. Y resulta que si el otro, el del concesionario minero, es un especulador, usted solo le va a pagar lo que tiene. ¿Qué daño emergente tiene ese señor? Lo que le costó pagar las patentes, o sea, bien poca plata. Entonces, aquí lo que estamos logrando por esa vía, de que los proyectos, caso a caso, el que sea más rentable, que sea más conveniente económicamente, se pueda desarrollar. Esta es la introducción para que conversemos con los invitados y no alargarme más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. I'll ask you to stay on stage, yeah? And we're just going to move on to our panel to carry on the conversation about land use challenges. And I'd like to invite César Belunde. César is General Manager from Enermine. Matthias Langevin, partner with Morales and Besa. And Ivan Areneda, Director of Abengoa Solar Chile. Welcome. Buenas tardes, bienvenido, Iván. Bueno, Iván es de Abengoa, como pueden ver en la pantalla, están desarrollando muchos proyectos muy interesantes, tiene mucha experiencia en energía renovable no convencional y también experiencia previa en energías convencionales también, así que siempre ha estado ligado al mundo de la energía. Matías Langevin, destacado abogado de La Plaza en Santiago, socio de un estudio muy importante que presta mucha asesoría a los bancos. Entonces también nos puede compartir un poco la experiencia que han tenido ustedes como asesores de bancos en el financiamiento de proyectos de RNC. Y bueno, César también con sus proyectos de desarrollos de energías no convencionales, sobre todo termosolares, en el sitio, en los recintos, en los lugares mismos de las faenas mineras. Así que bueno, tenemos 3 representantes de distintos tipos de experiencia y la idea es conversar un poco de esto, un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes en sus desarrollos de proyectos y la experiencia de ustedes como asesores de bancos también, cuando efectivamente el terreno donde se va a desarrollar el proyecto es un terreno en el que el titular tiene o no tiene las concesiones mineras y qué tan relevante ha sido en la práctica. Así que quería partir un poco con esa pregunta general para ver si han tenido experiencia y si nos pueden compartir algo. Y por favor el público también nos puede hacer preguntas con toda libertad. Bueno, desde la experiencia que me ha tocado a mí y que le ha tocado a mis socios, en parte también con el tema de asesorar en el fondo a los financistas de los proyectos, ya sea de energía o minería, ¿no es cierto? Sobre todo en energía, lo clave cuando uno está, por ejemplo, en la fase de due diligence, ¿cierto?, es verificar efectivamente si el proyecto, la generación, en el fondo, qué derechos de subsuelo hay
bajo ese proyecto y si es dueño o no es dueño, ¿ya? O sea, eventualmente verificar si que existen concesiones mineras de explotación y exploración en ese proyecto. Luego, es súper importante determinar, bueno, de quiénes son, ¿ya? Porque como tú bien nos ilustrabas en la presentación, no es indiferente si es que tenemos a un gran jugador o en el fondo una empresa de la pequeña, o sea, mediana o gran minería, ¿ya? Que va a ser distinto negociarlo con él a un especulador, ¿ya? O, alternativamente, podría ser otro generador, lo que se llama en el fondo las concesiones mineras protectivas, ¿cierto? O sea, trato de asegurar, o sea, quiero un proyecto de generación, me doy cuenta de que nadie nada ha pedido, o sea, ningún manifiesto de impedimento sobre ese subsuelo, lo pido, pero, qué sé yo, en un sitio colindante hay otro proyecto de generación, podría ser otro solar, habría menos riesgo ahí en ese sentido de tener un acuerdo, ¿ya? A mi juicio, en el fondo, es, como tú dices, es mucho más difícil llegar a un acuerdo con un especulador. ¿A qué tipo de acuerdos por lo menos yo he estado enfrentado? No me ha tocado necesariamente temas litigiosos. O sea, generalmente yo me he estado metiendo desde el punto de vista financiero. Entonces, cuando yo entro ahí en la batalla, es raro que estén litigando, ¿no es cierto? Están listos para accionar, están listos para pedir la plata, están listos para pedir el primer desembolso o el Long Term Facility para el fondo tener asegurados los fondos. Y en ese caso me ha tocado dos tipos de acuerdos. En primer lugar, una especie, bueno, servidumbre negativa, ¿ya? O sea, una obligación de nacer, que en el fondo, desde el punto de vista jurídico es menos robusta, por así decirlo, porque es un derecho personal. En el fondo, ¿no? Es algo que solo le puedo ejercer en contra de esa persona, y eso tiene un tema, porque si es que yo eventualmente consigo el financiamiento bancario, ¿ya? Prendo mis acciones, porque el banco lo que va a pedir, no solamente va a pedir la prenda de los derechos bajo el PPA, va a pedir la prenda de las acciones, va a pedir una prenda sin desplazamiento sobre todos los fierros, ¿no es cierto? Y va a querer ejecutar esa prenda si ustedes caen en default. Si caen en default, van a salir a remate, etcétera, y podría llegar un tercer operador de la planta, ¿no es cierto? Alguien que en el fondo haya estado dispuesto a comprar eso. Pero ¿qué pasa si el minero, en el fondo, no le acomoda a esa persona? Ese derecho personal vuela, ¿eh? Y me ha tocado también unas especies de acuerdos como de no agresión, en donde se pacta, en donde, en el fondo, muchas veces hay gente que tiene los derechos para, por ejemplo, un generador que ya tenga una concesión eléctrica, sí, ¿ya? Que a su vez tenga o pase su línea de transmisión, por ejemplo, por sitios donde existen pertenencias mineras y acuerdan en el fondo con el minero no agredirse mutuamente. Ahora, como saben que efectivamente puede ser que las operaciones en el futuro puedan cambiar, pactan ex ante indemnizarse. Correcto, correcto, muchas gracias, sí. Iván, cuéntame, ¿ustedes han tenido experiencia con estas situaciones como esta? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, a ver, yo coincido, Ignacio, con tu apreciación de que en el norte de Chile hay más que potencial minero solamente, ¿no? Sino que hay un recurso solar muy relevante en términos de radiación solar. Por lo tanto, desde Abengoa pensamos de que hay un gran valor agregado en efectivamente poder generar una industria propia solar que vaya no solamente en beneficio de la industria minera, sino que en beneficio del crecimiento de todo el país, ¿cierto? En términos de generar independencia energética, independencia de combustibles, independencia de riesgo, de logística, etcétera, ¿no? Por lo tanto, coincido con eso. Y en Abengoa hoy día estamos desarrollando en construcción un par de proyectos de relevancia, ya no como una iniciativa de energía básica para dar alguna solución puntual, sino que ya una solución de gran escala, ¿no? Estamos construyendo una planta solar de termosolar de 110 megas y una planta fotovoltaica de 100 megas,
en una superficie, ¿cierto?, de 1.500 hectáreas aproximadamente, donde obviamente hemos tenido que enfrentar el tema de los derechos mineros, ¿no? Con inversiones que son del volumen similar a lo que es un proyecto minero, ¿no? De modo que desde esa perspectiva son inversiones hoy día equivalentes a lo que haría un desarrollador minero. ¿Y ustedes, perdona Iván, ahí han llegado a acuerdo con esos concesionarios mineros? ¿Compraron las concesiones? ¿Qué es lo que cómo han superado el desafío? Sí, yo creo que ahí nuestra experiencia ha sido buena, ¿no? No es mala. Ha sido una experiencia muy buena porque creemos que ambos desarrollos son complementarios. Es decir, los mineros han visto que los desarrollos que Abengoa está proponiendo calzan muy bien con sus necesidades e inversiones de largo plazo. Es decir, tener unidades de generación RNC que califican con todos los beneficios medioambientales, pero que además les puede proveer energía las 24 horas del día, ¿cierto? Más que una incomodidad, es un valor agregado a su propio desarrollo. Por lo tanto, hemos desde ese punto de vista sido vistos en este tema de los derechos mineros, no solamente con un interés propiamente en el sitio o una negociación por un sitio, sino que por proyectos que pueden ser complementarios y que le pueden agregar valor a su propio. Por lo tanto, nuestra conclusión al respecto es que, bueno, si bien es cierto, hemos tenido que conversar y negociar esas pertenencias en algunos de los sitios que estamos viendo, pero ha sido una experiencia buena, ha sido una experiencia en que se ha visto que hay complementariedad y que afortunadamente no nos ha tocado un especulador, donde probablemente, como decía Matías, la situación sería bastante distinta. Un poco distinta. Un poco distinta, ¿no? Claro. Pero ha sido muy buena, en términos de que creemos que ambas cosas son complementarias en la medida que podemos compartir las ventajas que puede tener para ambas partes el desarrollo. Muy buena experiencia, muy buena experiencia. César, cuéntanos un poco del proyecto que han hecho ustedes. César ha tenido una experiencia distinta porque lo que ha hecho es que su empresa Enermine va al sitio minero, va a la faena minera, donde están las labores mineras, y ahí donde prestan el servicio. Entonces, es una situación distinta a la que hemos estado analizando en que tienen un terreno aparte propio, en que hay una concesión de un tercero. No, aquí ustedes van al sitio minero. Cuéntanos quizás un poco la experiencia de ustedes en eso. No sé si se ve hacia acá. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Efectivamente, nuestra experiencia ha sido justamente en la instalación de plantas solares al interior de las faenas mineras. Esto ha nacido siempre por un interés de la misma faena minera. Son determinados proyectos de autogeneración, de autoabastecimiento. Cabe destacar que son proyectos de energía solar térmica. Estos son proyectos de suministro de calor para procesos mineros, como es el caso del electrolito, del temperado electrolito, muy común en la minería del cobre. Entonces, efectivamente, son proyectos que se desarrollan al interior de la faena minera, donde efectivamente están estos derechos de propiedad y explotación por parte de la misma minera que nos está contratando. Entonces, nuestro caso es justamente el último al cual tú te referías en la presentación. Nosotros llegamos a un acuerdo de uso del terreno, nos pasan el terreno en un comodato y efectivamente en caso de haber cualquier necesidad de utilización de este terreno para explotación minera, es la misma faena minera quien se hace responsable por el mover la planta o las pérdidas que podamos tener por transmisión, porque ya vamos a estar en un lugar más alejado. En definitiva, la relación con la minera es totalmente provechosa. Win-win. Es un win-win por todos lados. Hay una rentabilidad importante de los proyectos en cuanto a suministrar un recurso energético a menor costo y por ahí no hemos tenido mayor complejidad. Por lo demás, los terrenos están siempre hay bastante terreno disponible, digamos, en una faena minera. Eso de todas maneras es considerable porque en un proyecto de autogeneración a la faena le va a interesar que la planta solar pueda estar cerca del mismo punto de consumo y por lo general existen las áreas suficientes para desarrollar este tipo de proyectos. O sea,
por lo general hay decenas o centenares de hectáreas que pertenecen a la misma, o de las cuales tiene concesión minera la misma, el mismo operador, y puede disponer de estos para proyectos termosolares. Claro, porque efectivamente las mineras, donde tienen la misma labor minera, también piden concesiones alrededor para efectos de protección, de que no entren otras mineras a competirle o a quitarle la beta. No sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera hacer una pregunta ahí a Matías respecto, y también la experiencia de ustedes respecto a los bancos. Porque cuando un desarrollador no tiene la concesión minera o la tiene un tercero, existe el riesgo de que lo que conversamos en delante, ¿verdad? Entonces los bancos, lo que yo he visto es que de repente no otorgan financiamiento. Dice, mire, la verdad que el riesgo es muy alto, sobre todo en la etapa de construcción, en que finalmente tenga que destruir lo que se hizo o esto le paguen. Entonces, yo digo, si bien es razonable esa postura, mi pregunta es, y aquí estoy haciendo abogado del diablo, ¿no será un poco exagerada? ¿Por qué? Porque el banco va haciendo desembolsos al paso y medida que se va construyendo. Y supuestamente, a ese mismo paso y medida, si en ese momento se le impone una denuncia de obra nueva o lo que fuere, tendría que indemnizarse al daño emergente del titular del proyecto. Y podría establecerse efectivamente en el contrato de crédito de que toda indemnización que se obtenga, como si fuera la indemnización de un seguro, vaya íntegramente a prepagarle al banco. Y quizás los montos involucrados, ya sea los desembolsos versus el monto total del proyecto, etcétera, quizás podría el banco estar ya en un colchón seguro de que efectivamente puede ocurrir esto, pero que le van a pagar, porque el real peligro es esta etapa de construcción, que como hemos visto los proyectos solares por lo menos son bastante rápidos. Entonces, si uno ve lo que demora un proyecto solar en instalarse, fotovoltaico al menos, versus los plazos de concesiones mineras, de servidumbres mineras, de denuncia de obra nueva, pueden ser un poco más largos. Entonces, ¿es razonable a tu juicio esa actitud tan, claro, sencillamente decir no, tan categórica, decir no vamos a financiar, arrégleme esto primero y después venga a pedirme el financiamiento? Una buena pregunta. A ver, respecto de su razonabilidad, o sea, va a depender de cada banco. O sea, a medida que los bancos vayan conociendo más los riesgos, van a poder ponderarlo mejor y probablemente, o sea, lo he visto, por ejemplo, en centrales de pasada, donde antes nadie lo financiaba y había un banco que se atrevió y el resto lo siguió, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema de tiempo, o sea, yo creo que mal podríamos forzarlo al fondo a tener un subsidio al financiamiento, porque en el fondo los bancos, o sea, una de las cosas que caracteriza el sistema bancario chileno es que es muy robusto, y eso es importante para toda la industria, ¿ya? En relación a la bancabilidad de estos proyectos, lo que nosotros hemos visto es que, para bien o para mal, los bancos tienden a pedir, o sea, aparte de ese riesgo, los bancos tienden además a pedir un PPA y idealmente un take or pay, ¿ya? O sea, cosa que le asegure ese flujo, ¿ya? Cosa que le asegure ese flujo. Por lo tanto... y se podrían pedir garantías... Pero yendo a tu punto más, ¿sí? más medular, si fuera, por ejemplo, un proyecto de envergadura como el que ustedes están planteando, se puede hacer perfectamente un sistema de cuentas de cascada, ¿ya? Sí. En el mejor sentido de la palabra, ¿ah? En el cual uno prevé estos eventos. Por ejemplo, una cuenta de reserva, ¿ya? O una cuenta de siniestro, ¿no es cierto? En donde uno va, o sea, con cargo al desembolso o una parte de lo que a mí me desembolsan para construir, ¿no es cierto? Idealmente, yo lo destino y lo invierto, o sea, me dejan invertirlo, ¿no es cierto? Siempre preparado para este evento, ¿ya? Y eso me podría dar el periodo, o sea, me podría hacer, el fondo, navegar bien por el periodo más riesgoso, que es el periodo hasta llegar al completion, que es todo lo que es la construcción, ¿cierto? Correcto. Porque correcto. En el caso de que, o sea, acá la clave es superar el riesgo de construcción. Una vez superado el riesgo de construcción, la indemnización, y teniendo un PPA firme,
ya en el fondo la indemnización es cuantiosa. Y hay otro punto, Ignacio, que no tiene que ver solamente con los bancos. Acá alguien tan interesado como el banco es el off-taker. Tan interesado como el banco es el off-taker. El off-taker va a estar muy interesado en el fondo de que, o sea, por ejemplo, si tengo un PPA, de que efectivamente el generador cumpla con sus compromisos de inyección de energía, y si no la tiene, le va a transferir el riesgo en el PPA a que lo vaya a comprar el spot. Entonces, probablemente se puede hacer una división ahí de, bueno, cierta plata la puedo destinar a este riesgo eventual, o sea, de que me quiten, o sea, que me impongan una certidumbre, y la otra a que con el uso de esa indemnización no solamente pueda, al fondo, prepagar deuda o hacer la deuda más llevadera, sino que además usar esa energía para cumplir mis compromisos con el off-taker y así no perder la principal fuente del flujo, que es el contrato de suministro de energía eléctrica. Sí, yo creo que, adicionalmente a lo que dice Matías, ¿cierto? A ver, los bancos hoy día, los financistas, ¿cierto? En general, se basan mucho en las opiniones legales de los bancos locales, de los abogados locales, ¿no? Yo creo que los abogados locales hoy día están siendo excesivamente, ¿cierto?, precavidos, ¿no?, al dar sus opiniones en general, teniendo poco en cuenta la tendencia hoy día de la jurisprudencia, ¿cierto?, que se está generando respecto del tema de los especuladores, ¿no? Y que efectivamente un banco va a ponderar basado en lo que su abogado local le diga, ¿no? Y creo que hoy día hay poco, digamos, vemos por lo menos desde nuestro punto de vista poco movimiento al respecto. Entonces, probablemente las iniciativas legales, los cambios regulatorios que se están estudiando, van a permitir dar, no ya que la opinión del banco no solamente esté basada en la opinión del abogado, sino que en una legislación que efectivamente dé la seguridad para un desarrollador RNC, de que efectivamente si ha tomado los pasos y ha seguido lo que la regulación contiene, ¿cierto? Todo lo que estoy hablando de la ley de concesión eléctrica, estoy hablando de otros cambios regulatorios que permitan efectivamente una seguridad jurídica y que no dependa solamente de un juez, ¿cierto? Que avance o no avance una iniciativa de alguien que quiera especulativamente tener algún proyecto. Entonces yo creo que para que efectivamente finalmente los financiamientos se concreten, debemos avanzar también en algún cambio regulatorio que dé certeza jurídica y que no solamente se base en la opinión de un juez que revise los antecedentes, ¿no? Absolutamente. Aparte que en el caso, por ejemplo, la sentencia que en el fondo citaste tú, que es muy precisa, lamentablemente, aunque lo haya dicho la Corte Suprema, en el fondo, para los que no son abogados acá, en el fondo, por mucho que la Corte Suprema lo haya dicho, no es ley, no constituye derecho. Entonces, lamentablemente en esa opinión que tú dices, va a servir como precedente. Ahora, si es que repetidamente la Corte lo ha dicho así, ya, les pongo un ejemplo, el tema de la ISAPRE, ¿no es cierto?, y las subidas de plan. O sea, hoy día hay un mercado perfecto en eso, de que usted sabe que si te suben el plan, acciona, en tantos días llega la sentencia y te reembolsan, y de hecho al abogado se le paga solo porque se paga con las costas, ¿no es cierto? Y ahí casi podríamos decir que hay un derecho adquirido judicial a que no me suban el plan. Pero en este caso es escasa la jurisprudencia y probablemente hasta que, o sea, en la medida que avance eso, incluso por la vía judicial, los bancos debieran estar más laxos en ese tema. Y con respecto a la solución que da Ignacio, me parece muy buena, por ejemplo, tener una RCA como filtro de los especuladores, o lo que se está hoy día discutiendo a nivel de derechos de agua, que simplemente caduquen aquellos que no lo utilizan. ¿Ya? Es una solución alternativa. Estamos como en el tiempo, pero quisiera ver si quisieran ustedes dar alguna sugerencia, César, a los desarrolladores en general. Quería referirme un poco a la pregunta inicial, Ignacio. Yo creo que también un poco pasa el tema del riesgo de construcción por la poca experiencia que ha habido en Chile. O sea, de todas maneras, tenemos que considerar que, por un lado, la industria, o sea, la banca en general es muy conservadora, es muy convencional,
por ahí reacciona muy lento y los proyectos fotovoltaicos o de energía renovable en Chile han crecido explosivamente en los últimos años. O sea, no teníamos mayor experiencia de construcción anteriormente. Pongámonos un poco en el caso, por ejemplo, de los proyectos mineros. Los proyectos mineros se proyectan con $1.000 millones y terminan construyéndose con 2.000. Un error en la inversión, una contingencia mal prevista en un proyecto termosolar o fotovoltaico sería absolutamente catastrófica. Por eso yo creo también un poco pasa por la poca experiencia, los bancos no quieren ir antes de la construcción. Ahora, efectivamente, con todos los proyectos que se han instalado efectivamente en Chile, con las buenas experiencias, las buenas plantas operando en Chile, yo creo que ya se ha logrado un poco más de relajo por parte de los bancos respecto a este financiamiento antes de la construcción. No sé si quisieran darle alguna sugerencia a los extranjeros que nos acompañan y que quieren desarrollar algún proyecto, y si no, podemos dar unos minutos de alguna pregunta que quieran hacer. Con toda libertad, si hay algo que quisieran ustedes sugerirle, algún consejo en base a la experiencia que han tenido. Si no... Bueno, Abengoa es una empresa, cierto, extranjera que ha traído su experiencia en desarrollo de productos tecnológicos, que en el caso de Chile calza muy bien con la demanda que hay tanto del sector privado, ¿cierto?, de los mineros, como del sector público de los clientes residenciales, ¿no? Ganamos recientemente parte de la licitación de la Comisión Nacional de Energía, un tramo importante de suministro eléctrico, y yo diría que hoy día, reitero, que hay gran espacio para que ambas industrias en el norte puedan desarrollarse, ¿no? Y que la posibilidad de lograr asociaciones es cierta, ¿no? Ahora, claro, si pretendemos de que sea de un volumen relevante, obviamente que va a haber un conflicto en que esta tierra la uso para este proyecto de energía o la uso para un proyecto minero. Yo creo que hoy día el regulador debería abordar esta temática para que no se generen estos conflictos, ¿cierto? Y que efectivamente, si hay una concesión entregada para un determinado uso, efectivamente que sea le dé la seguridad jurídica para que ese desarrollo se pueda hacer apropiadamente. Correcto. Matías, ¿algún consejo, alguna sugerencia para nuestros visitantes? Yo creo que vamos un poco en la línea que se Iván y del panel anterior, que aparte que la regulación eléctrica hoy día en el fondo está, o sea, de aquí al 2025, tenemos una meta en el fondo de tener una generación de hasta un 20% de energía renovable no convencional, y dado el antecedente que tú nos mostrabas en la fase preliminar de este panel, que es que probablemente todo el norte de Chile ya está pedido, no queda otra, si es que en el fondo son desarrolladores de energía, de buscar aquellos medianos empresarios mineros que capaz pueden ver una tremenda sinergia conjunta, ¿no es cierto?, con la colaboración de un desarrollador de energía para, en el fondo, aprovechar esta sinergia, o sea, asegurar suministro, reducir los costos operacionales, eventualmente, imagínense, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y compartir las ganancias de una potencial venta de bonos de carbono. O sea, hay un montón de ventajas. Entonces, mi consejo sería buscar un buen partner minero y que probablemente no va a ser de los más grandes, porque los grandes se protegen solos. Hemos visto fondos de las grandes minerías que ellos mismos están haciendo sus proyectos de generación. Son los que están un poquito descapitalizados, los que podrían, en el fondo, donde yo veo mayores oportunidades. César, cuéntanos tú algún consejo para... Yo creo que efectivamente, como lo comentaste tú, Ignacio, al final de la presentación, lo que hace falta para el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaico termosolares de gran tamaño y quizás hacer factible la exportación de energía, que es absolutamente posible, digamos, por los recursos que tenemos. Efectivamente lo que necesitamos es una facilidad con respecto al tema de los terrenos. Yo tengo total certeza de que el principal problema en este minuto para los desarrolladores de proyectos energéticos ha sido la asignación de terreno o el poder acceder a esto en forma segura.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas tú de hacer una equidad con respecto al tratamiento, como sí lo tienen los mineros, para poder tomar un proyecto en la medida que genere el valor suficiente para compensar alguna otra tarea que ahí se pretendía hacer. Creo que todo debiese apuntar en esa línea y efectivamente tenemos todas las condiciones. Hace falta que nos pongamos de acuerdo solamente para poder aprovechar este tremendo potencial que tenemos en Chile como es la energía solar. Muy bien. Un solo consejo que quiero darles es que este es el tema que hemos estado conversando. Considérenlo no solo al momento de desarrollar el proyecto o al momento de ir al banco a pedirle financiamiento. También preocúpense de regularlo en los PPA. Porque usted puede tener ya construida toda su central y después que la tenga construida, como usted utiliza largas extensiones de terreno, puede ser que después tenga un problema. Entonces trate de regularlo en el PPA para que sea una causal determinación del contrato que usted pueda gatillar o una causal o una eximente de su obligación de proveer energía. Trate de regularlo. Los PPA en ese sentido es plena libertad entre las partes, cosa que si usted tiene un problema al final del día y no durante la construcción, también quede a salvo y no tenga que estar pagando indemnizaciones usted a las mineras. Adrián, por favor, no sé si habrá preguntas o si no ya los liberamos, por así decirlo. Muchas gracias to this panel. This is a very, very interesting and complicated area that can obviously seriously hamper the success of a project. So thank you for this excellent dialogue. It's also not easy to have this at the end of a conference, so thank you very much, gentlemen. On behalf of the Energy and Mines team, I would also like to thank all of our speakers and all of our participants. It's been an excellent 2 days. We have really enjoyed ourselves, our first time in Chile. We will be back next May to repeat the summit. We will follow up with you shortly with a link to all the presentations over the last 2 days. We will also include a short feedback form. We'd love to hear your thoughts on the event and what you enjoyed, what we can do better. Our next stop is Johannesburg in July, and then we'll be in Toronto in October. So thank you very much. Muchas gracias.